Hola, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, lectores y escuchas. El día de hoy, sábado 18 de noviembre del 2023, continuaremos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces donde nos quedamos, en el capítulo 2, en este tema que es Dios al encuentro del hombre. Artículo 2, con el título La transmisión de la revelación divina. Numeral 74. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, con referencia en 1 de Timoteo 2, versículo 4. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Punto 1. La tradición apostólica. Numeral 75. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que Él mismo cumplió y promulgó con su voz. La predicación apostólica. Numeral 76. La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Continuada en la sucesión apostólica. Numeral 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles a su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Numeral 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Numeral 79. Así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Punto número 2. La relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común. Numeral 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas.
porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo, con referencia en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dos modos distintos de transmisión. Numeral 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Numeral 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Numeral 83. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Punto número 3. La interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiado a toda la Iglesia. Numeral 84. El depósito de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El magisterio de la Iglesia. Numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Numeral 87. Los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, en referencia con Lucas capítulo 10, versículo 16. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Los dogmas de fe. Numeral 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. Numeral 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Numeral 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo,
Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Por el día de hoy, queridos hermanos, lectores y escuchas, ahí nos detenemos para continuar en el próximo contenido que será el sentido sobrenatural de la fe. Por hoy, gracias por estar aprendiendo junto conmigo. Que Dios nos ampare, nos bendiga y nos proteja. Pidan por Israel, por Ucrania y Rusia. Soy Chuchín, el catequista. Nos vemos pronto.